Bienvenido al podcast de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Somos la asociación líder de ejecutivos de recursos humanos que promueve la vinculación y el desarrollo de los responsables de la función en capital humano. En nuestro podcast podrás escuchar contenido de alto impacto y gran valor en temas como entendimiento de negocio, talento y cultura, sentido humano y tecnología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Yo soy Claudia Pulido, gerente de recursos humanos de la empresa Grote Industries de México. Hoy nos acompaña Tomás Fragoso. Él es consultor en capital humano y compensaciones en ello en México. Tomás es consultor del área de talento, compensación y actuarial en ello en México. Es responsable de la zona norte y sureste del país, donde participa y asesora a miembros de alta dirección de diversas empresas nacionales y multinacionales en proyectos estratégicos de recursos humanos. Cuenta con 20 años de experiencia en el área. Ha colaborado en temas de estrategias de retención, atracción de talento, salario emocional, compensación, clima organizacional, diseño e implementación de planes de pensiones y well-being. Muchas gracias, Tomás, por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Al contrario, Claudia, mucho gusto y gracias por esta invitación nuevamente aquí con el equipo de ERIAC, a sus órdenes. Gracias. Bueno, antes de entrar en tema, para empezar a conocerte un poquito más, cuéntanos, te voy a hacer una pregunta abierta, general. Si pudieras cambiar algo en el mundo con un solo acto, ¿qué cambiarías y por qué? Mira, pues yo creo que cambiaría tal vez la intolerancia, o sea, me iría más hacia el tema de la empatía, ¿no? A ponerse, yo creo que en el zapato de los otros. Y pues esto lo menciono porque considero, ¿verdad?, que una persona que tiene apertura de escuchar otros puntos de vista, pues seguramente es una persona que aprende y crece, ¿no? Que muestra sus valores y su ética. Y para mí eso es lo que permite pues entendernos como humanos, ¿no? Generar acuerdos, avanzar, etcétera. A veces, pues la educación por sí sola, hablando en términos académicos, pues no necesariamente funciona, ¿no? Muchas personas brillantes y educadas, pues no necesariamente enfocan a veces esos esfuerzos de forma positiva. Entonces yo me iría precisamente por esta empatía y combinarla con educación, valores y todo esto que te menciono. Muchas gracias, Tomás. Muy bien. Bueno, entrando ya en contenido, ¿Sí? quisiera primero nada más mencionar que pues, las reformas laborales están redefiniendo el entorno, dando paso a que las organizaciones se enfrenten el reto de ajustar sus esquemas de compensación para mantener la atracción, retención y motivación de su talento. La primera pregunta que te quiero hacer, Tomás, es, desde tu experiencia, ¿cómo describirías el impacto general que las recientes propuestas de reformas laborales están teniendo en las estrategias de compensación en México y qué ajustes prevés que deban hacer las organizaciones en sus esquemas de compensación y beneficios? Bueno, mira, en esta primera parte que yo pues describiría este impacto que me preguntas como pues muy retador, ¿no? E incluso agresivo en la parte financiera. Pero por otro lado, Claudia, pues sabemos de las tasas de pobreza, ¿no?, que existen en México y el rezago que incluso hemos tenido pues con otros países. También, por ejemplo, se habla de que perdemos competitividad, ¿no?, por algunas de estas reformas, pero en su parte teórica, pues las reformas buscan mejorar las condiciones de trabajo que se han tenido, ¿no?, impulsando, por ejemplo, pues procesos más consistentes de revisión, de transparencia, de equidad y de bienestar. Lo malo es que, pues, nuevamente, por la parte financiera, pues el impacto económico que está significando para las empresas, pues las está llevando a tomar diferentes decisiones, desde, no sé, reenfocar su fuerza laboral, optimizar procesos, el uso de la tecnología, la inteligencia artificial. Yo te diría hasta analizar, ¿no? Desafortunadamente, pues alternativas para migrar sus operaciones a otros países. Eh, está siendo un tema realmente complejo, pues, para la empresa, para el colaborador, y a esto hay que sumarle también el factor externo, ¿no? Lo que, pues, sabemos que está sucediendo hoy en torno a Trump, ¿verdad? Nos están ahí
presionando desde diferentes aristas y sobre todo la parte de los aranceles, ¿no? Esta presión que está ejerciendo de manera global y pues también cómo nos está afectando en México. Te diría también, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, ¿no? Que no termina por ser pues bien vista a nivel internacional. Otro factor de peso importante, por ejemplo, pues es la guerra por el talento, ¿no? Es un término que hemos escuchado, yo te diría, pues desde hace muchos años, ¿no? Yo platico con colegas, con familiares ya que ya están hasta jubilados y pues yo creo que este tema lleva más de 50 años, que sigue siendo un reto. Y en México, pues recientemente, antes de que empezara toda esta situación de los aranceles, que veníamos, por ejemplo, de pues irnos recuperando, ¿no? De la pandemia, ya ves que vino un boom muy fuerte, ¿no? De inversión extranjera, repuntó inclusive los indicadores del PIB, se hablaba de este término que ahorita pues ya está muy escondidito, ¿no? El nearshoring, tema que ya ahorita pues ya no vemos con tanto dinamismo, ¿no? Y bueno, regresando a esto del efecto financiero, pues lo menciono, porque si partimos, por ejemplo, de las reformas ya aprobadas, pues realmente han sido las empresas las más afectadas, ¿no? De inicio, por ejemplo, hablar del salario mínimo, ¿no? El incremento en el salario mínimo, que si bien, o sea, claramente no es una reforma, pues sí ha sido, considero, una de los mayores impactos que hoy en día pues tienen las compañías, ¿no? En cuanto a compensación, o sea, en este punto, pues el reto que hoy viven las empresas está sobre todo en sus bandas salariales, ¿no? Las está obligando pues a diseñar o incluso rediseñar su estructura integral de compensación. E incluso yo diría que derivado de estos ajustes, pues los salarios del personal sindicalizado ya van muy en línea con ciertas posiciones no sindicalizadas. Y esto, Claudia, ha sido uno de los temas, uno de los focos de mucha atención en el área de consultoría Neyon, porque fíjate que cuando hemos hecho, yo te diría, los últimos 10 meses, 10, 11 meses, el levantamiento, por ejemplo, de encuestas de clima o de engagement, en una de las encuestas, o más bien de los reactivos de las preguntas, el personal administrativo empieza ya a sentir eso, ¿no? O sea, ya empiezan ciertas respuestas de, es que no veo ese diferencial o ese valor en mi preparación, en el idioma, en tener que la maestría, la especialización. Se empieza a ver esto, ¿no? Pero nuevamente es esa presión que está llevando pues a muchas empresas a ir corriendo, ¿no? Incluso de las primeras posiciones, pues estar a nivel de salario mínimo, pero pues de ahí vas piramidando un montón de cosas, ¿no? Y pues ves ahí el reto de las empresas para ajustar pues posiciones más hacia arriba. Ahora, en cuanto a la libertad sindical y transparencia sindical, ¿no? Que es sí, una de las reformas, pues creo que también hay mucho que mencionar al respecto, ¿no? O sea, aún faltan muchos contratos por legitimar, digo, conocemos, por ejemplo, la CTM, CROC, pero pues ya vemos un número importante de sindicatos independientes, ¿no? Y digo, al respecto, déjame decirte que justo en nuestra área de consultoría en ello, pues tenemos un boletín laboral que vamos generando mes con mes y ahí captamos negociaciones de cerca de 900 contratos colectivos de trabajo. Entonces, en esta línea de compensación, nuevamente, pues para el personal operativo o sindicalizado, sí vemos la necesidad de las compañías pues para analizar inclusive el tabulador actual. La realidad es que hoy en día pues es una figura legalmente constituida y la visión de la empresa al respecto pues debe ser la de tener un buen aliado, ¿sí? No sé, avanzando en otra de las reformas pues ya aprobadas, el incremento, ¿no? Por ejemplo, de días de vacaciones de 6 a 12 días, que si bien no es minimizarla, tiene un impacto, pero pues no se compara, ¿no? El poder ir amortizando 6 días en un año a otras de las reformas que ya están corriendo, ¿no? O que se ven que van a ir para adelante. La más reciente, por ejemplo, la ley Silla, pues ahí te hablan de un tema donde hay que revisar la productividad, ¿no? Sobre todo, o sea, si descansa X minutos cada trabajador, pues entonces hay que redefinir ahí la logística, ¿verdad? Sobre todo, pues en las áreas operativas. No dejo atrás también la reforma del IMSS, ¿no? En la que si bien las cuotas obreras patronales cambiaron o van a ir cambiando del 6.5 que todavía se tenía, que era antes del 2023, ¿verdad? Empezó a ajustarse, se va a ir incrementando y hasta el 2030 pues vamos a alcanzar por ahí un porcentaje más o menos del 15%, ¿no? Entonces,
esa es una reforma que sí, también es paulatina, ¿no? O sea, empezaste 6.5 y cada año va aumentando poquito más del 1%. Pues bueno, cuando en su momento, ¿no? Desde el 2021-22 que se empezó a hablar de esto, yo recuerdo, Claudia, que se hacían pues muchas simulaciones, ¿no? Y considerando, por ejemplo, la muestra de empresas que nosotros manejamos en nuestras encuestas salariales, sí vimos que pues había variaciones de los impactos, pero una media era un 35% del costo de la nómina total, ¿no? O sea, eso iba a ser el costo básicamente en estos 7 años de ajuste. Entonces, pues nuevamente, el efecto va a la empresa, pero si lo vemos también del lado del empleado, no sé si estés muy familiarizada, seguramente sí, con el tema de la modalidad 40, ¿no? Esto que es justo la inscripción voluntaria en el régimen obligatorio. Todavía antes de la reforma, por ahí yo te diría, pues del 2010, 12, 13, pues se hablaba ahí tal vez de una aportación, ¿no? Que si el colaborador quería hacer el esfuerzo por ahorrar o por invertir, ¿verdad? En este tipo de esquemas y tener una mejor pensión en su retiro, pues hablabas a lo mejor de montos de 40,000, 50,000 pesos por ahí. Ahorita, con precisamente estos impactos, ¿no? Estos incrementos de salario mínimo o de la UMA, pues, por ejemplo, el inscribirte voluntariamente al día de hoy en 2025, irte al tope de las 25 más, te cuesta 138,000 pesos, ¿no? Y si vas haciendo esa proyección para los siguientes años, en el 2030 te va a salir en 240,000 pesos por ahí. Entonces, pues son efectos que sí se deberían de analizar pues más a profundidad y ver alternativas también para el colaborador, ¿no? Y digo, podemos seguir avanzando, digo, para ir concluyendo esta parte de las reformas ya aprobadas, pues PTU, ¿no? O sea, tú que estás también del lado de la operación, en PTU, ¿qué pasó? Te lo limitaban a 3 meses de salario, cuando pues hay muchas empresas que incluso nos decían, oye, es que a mí sí me va a afectar porque pues sí, yo sé que a lo mejor en salario no soy tan competitiva, en prestaciones y en beneficios, pero ¿qué crees? O sea, llega la PTU y yo le doy a los colaboradores al año 100, 200, hasta 400,000 pesos más nos dicen, nos llegaron a decir, ¿no? Entonces, el limitarlo esto a 3 meses, pues también llevaba, por ejemplo, al reto, ¿no? De generar buenos sustitutos, o sea, de ir transformando, rediseñando la compensación total. Entonces, digo, esto es una parte, ¿no? O sea, de lo ya aprobado. Ahora, de las que están por venir. Justo, pues la jornada laboral, ¿no? Esta reducción de 48 a 40 horas. Hablando del impacto, o sea, y considerando, te repito, la media de la muestra de empresas que tenemos, pues el incremento en la plantilla va a rondar entre el 12.5, 17.5. Repito, depende, pues el giro, ¿no? La industria, etcétera. Y el incremento en nómina, estamos calculando ahí un impacto entre el 18 y el 25%, ¿no? Entonces, digo, cada empresa pues ya tiene ahí sus escenarios y pues hemos visto más o menos en promedio eso, ¿no? Ahora, otro punto relevante, ¿no? Además del impacto financiero para las empresas que definitivamente no me quiero enfocar nada más en eso, pues primero es que en automático se deberá o deberán tener cuidado pues con las horas dobles y triples, ¿no? O sea, en sí lo que es el tiempo extra, cuidar pues obviamente no pasar esa línea que pudiera surgir sobre la ley de trata, ¿no? O sea, es otro de los puntos. Ahora, el espíritu, creo yo, de la reducción de la jornada, pues es cuidar el bienestar, ¿no? De los colaboradores, que descansen más. Pues entonces creo que deberá de existir congruencia y deberá justificarse las horas extra, ¿sí? Por ejemplo, se deberá seguramente de documentar, ¿no? Que existe la necesidad para la empresa, por ejemplo, no sé, un pico en la producción, pero no siempre va a ser así, ¿no? Y entonces ese diferencial que como trabajador, pues yo no podré tener de tiempo extra, pues de algún lado lo tendrá que dar la compañía, ¿no? Para no perder competitividad en el mercado. Entonces, tal vez se vaya a ir por una combinación de bono de productividad y otra de sueldo, etcétera, ¿no? Porque digo, sobre todo el personal operativo va a decir, pues qué bueno que me mandas a descansar, pero pues yo de eso no como, ¿verdad? Y bueno, a todo esto, creo que uno de los retos principales, Claudia, no sé si estés de acuerdo conmigo, pues es conseguir el talento necesario, ¿no? O sea, supongamos que las empresas ya hicieron escenarios, que ya vieron el impacto, y que dicen así en el mejor de los escenarios, vamos para adelante, vemos de dónde sacamos el presupuesto, lo tenemos. Pero luego, o sea, las empresas hoy en día ya están luchando de verdad
por conseguir el talento, ¿no? Estaba viendo, por ejemplo, en la información de INEGI, de esta encuesta de ocupación y empleo, que reportó en mayo, todavía trimestre, del primer trimestre, y justo mañana, de hecho, quiero ver cómo salen estas cifras, pero en esta actualización del segundo trimestre, pero siempre anda rondando por ahí el número entre 75,000, 80,000 personas que están en búsqueda de empleo. Si en el mejor de los casos, Clau, suponiendo, ¿verdad?, que estos 80,000 personas fueran sobre todo mano de obra calificada, no alcanzaría para cubrir las necesidades de las empresas o de la industria en Monterrey. Desafortunadamente, todas esas 80,000 pesos pues se va reduciendo, ¿no? Porque pues no todos cuentan con esa mano de obra calificada que mencionamos, ¿no? Entonces se va a volver un reto importante en conseguir el talento, en poder obtener los ingresos para cubrir nuevos turnos, etcétera. Y así nos podemos ir, ¿no? Digo, nos podemos estar aquí horas hablando, por ejemplo, pues de otras reformas que están muy fuertes, ¿no? A mí una que me llama la atención mucho y que solamente estoy escuchando ahorita en México, pero que ya está muy establecida, por ejemplo, en Brasil, en toda Europa, ¿no? Inclusive platicando ahí con colegas de España, Alemania, pues la reforma de la transparencia salarial, ¿no? O sea, eso definitivamente en el marco de la compensación, pues nos va a llevar a garantizar ahora sí, pues la equidad salarial, ¿no? A reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres. En fin, va a haber mucha tela de dónde cortar y mucho que discutir cuando esto pues ya avance en México. Otras de las posibles reformas que he escuchado, pues y ya lleva tiempo esto, el aguinaldo de 15 a 30 días, ¿no? Y el efecto que va a tener, yo te diría, pues el primero que se nos ocurre es hacia la carga social, ¿no? Digo, vas a tener ahí un tema importante, la deducibilidad en la empresa, etcétera. El tener el 5%, por ejemplo, de adultos mayores en tu nómina, también va a tener unas implicaciones interesantes, pues en el cálculo también del pasivo laboral. La prima de antigüedad, se ha escuchado mucho el incrementar, ¿no? De 12 a 15 días por año y reducir, por ejemplo, el tiempo requerido en el caso de renuncia voluntaria. Ya es que son 15, a lo mejor es también reducirlo a 12, no sé. E incluso eliminar el tope, ¿no? De 2 veces el salario mínimo. Y por último, de las que escuchan me llama mucho la atención, por ejemplo, es la inacción legal, ¿no? Hablando en esta línea de los beneficios legales en México, que hoy es 3 meses más 20 días, ¿no? Pero yo ya empiezo a escuchar esto de la intención de cambiar, pues de 3 meses a 90 días, ¿no? Entonces, pues seguimos hablando de impactos importantes. Me preguntabas también, ¿qué ajuste preveo? ¿Qué ajustes son los que veo que deben hacer las organizaciones en sus esquemas de compensación? Y bueno, sin duda, dado toda esta presión que estamos platicando, pues creo que la compensación va a tender hacia esquemas variables, ¿no? Empezar a tener pues este papel protagónico frente a estas presiones. Y pues déjame decirte que en lo personal yo soy defensor de estos esquemas, ¿no? Porque si bien pues se debe partir, ¿no? Como en cualquier empresa de una competitividad en salario, pues también nos toca, creo yo, a cada uno de nosotros como colaboradores de una empresa, en dar la milla adicional, ¿no? Porque así como todos quisiéramos, pues obviamente ganar más, ¿verdad? Pues las empresas también buscan un retorno de inversión, ¿verdad? Que les permita también, pues, apostar por el mejor talento. Entonces, los esquemas variables justo tienen esa cualidad, ¿no? O ese ADN de que cada persona, pues, puede esforzarse por tener una mayor compensación, ¿no? Que les sea posible alcanzar, ¿no? Entonces, pues son varios los componentes que hacen que este tipo de esquemas pues sean exitosos o que sean interesantes para la gente, pero desde mi perspectiva, pues resalto 3 elementos, ¿no? Que deben tener estos esquemas, y es que, pues que sean alcanzables para que las personas digan, si me esfuerzo lo puedo lograr, a que de verdad sea algo imposible y entonces, lejos de que sea benéfico para la empresa, pues contribuyes, ¿no? A que a lo mejor el colaborador pues siga en su zona de confort. También que sean fáciles de comunicar para que pues no inventemos ahí cosas muy complicadas o algoritmos o fórmulas, sino algo fácil de traducir al colaborador, lo entienda y vaya sobre esos objetivos y que sea autofinanciable, ¿no? Este punto, por ejemplo, cuando nosotros empezamos un diseño de esto y ya se implementa, siempre sugerimos a las empresas que se den comunicaciones muy cercanas al colaborador durante al menos 2 años, en los que les quede muy claro que si bien tú logras el objetivo, alcanzas esos resultados, siempre para que llegue ese ingreso o ese dinero adicional a tu bolsillo,
pues debemos de contar, ¿verdad?, con el pago de esos proveedores. Si tú estás vendiendo un insumo o algún proyecto, lo que sea, siempre vas a requerir que el ingreso entre a la empresa, ¿no? Entonces, también el colaborador, pues, debe tener claridad de esto. Entonces, estas prácticas, te decía, de compensación variable, pues, han sido muy enfocadas incluso al personal administrativo. Pero déjame decirte que ya empezamos a verlo, pues también, ¿no?, en la práctica del personal sindicalizado, ¿no?, u operativo. Se empieza a hablar de esa sofisticación, ¿no?, del personal operativo, en el que inclusive ya muchas empresas empiezan a cambiar o a transformar este tabulador de escalafón ciego, ¿no?, en donde pues el incremento es igual para todos por antigüedad, y de igual forma, ¿no?, se pasa de categoría por tiempo a un tabulador flexible, que pues ya incluye la evaluación del puesto, si bien sí incluye la antigüedad, pero también ya sumas, ¿no?, el mérito, o sea, ciertas métricas por productividad, y también el conocimiento, porque muchos operativos pues son especializados, ¿no? Entonces, que ese conocimiento realmente se fortalezca y que también pues puedas ayudar o puedas coachar a personas que vienen atrás. Sí, y estos esquemas de compensación variable también ayudarán a las empresas a recuperar o a incrementar la productividad que vamos a tener que recuperar con la reducción de horas y con el incremento de descansos y demás, ¿no? Hablando de las vacaciones y demás, pero sí es muy importante, sobre todo tener un muy buen diseño para que cumpla con esos 3 requisitos que comentaste, porque de otra forma difícilmente funciona, ¿no? Y tener una comunicación tanto con el personal sindicalizado que pudiera aspirar a ganarlo, como con sus supervisores o sus líderes, para que puedan ellos también poder aclarar dudas, pero también motivarlos para poder llegar a las metas, ¿no? Así es, totalmente, Claudia. Perfecto. Bueno, ¿crees que habrá un cambio en el peso relativo entre compensación económica y beneficios no monetarios, como well-being, planes de pensiones o desarrollo profesional? Pues sí, o sea, definitivamente, o sea, el well-being, de hecho, ya tiene un peso considerable en la compensación de hoy y va a seguir teniendo un peso importante en el futuro, ¿no? Sin embargo, aquí yo acotaría, ¿no?, y mencionaría que es importante considerar que, o sea, en primer lugar, se debe contar con una posición competitiva del cash, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces sí, cualquier programa que tú quieras implementar de well-being, pues tomará fuerza, ¿no? Si no hay competitividad entonces, en este caso, pues el well-being va a ser solo pues un mejoralito, ¿no? Entonces, existen 2 grandes componentes de la compensación total, una que es la parte monetaria y que pues implica ver hacia afuera, ¿no? O sea, conocer justo la competitividad de mercado, de mi industria. Inclusive hoy en día, Claudia, y ya de años atrás hemos observado que ya las posiciones pues no rotan hacia el mismo giro, ¿no? Entonces, sí es de interés de las empresas ver cómo están pagando otras industrias, ¿no? Siempre hacer ese mix entre mi giro y otras en las que yo sepa que se está moviendo mi personal. Y bueno, eso es, repito, para ir hacia esa medición de cómo estoy yo y cómo compito, ¿verdad?, en la media de mercado o en otro percentil más arriba con cierto benchmark, ¿no? Y de ahí, pues, incluso garantizar la equidad interna. Y la otra parte de la compensación, pues, viene de esta parte intangible, ¿no?, que es ir hacia adentro. Ahora es entender sobre todo, pues, el nivel de apreciación de los colaboradores sobre su paquete de compensación total, ¿sí? Y esto, o sea, el conocer esta percepción, Claudia, pues también significa mucho dinero, o sea, tanto de lo ya invertido como de la inversión que está por hacer la empresa, ¿sí? Creo que, o sea, no es lo mismo invertir en beneficios que tengan alta importancia para las personas, ¿no?, para los empleados, y que o sea, y que esta persona, ¿no?, o cada colaborador reconozca el esfuerzo que la empresa hace porque le está proveyendo este anhelo, esta necesidad. Creo que ahí es justo donde pues se genera el engagement, ¿no? Ya sé que la retención o la conservación del talento aumente, porque por un lado estás escuchando cuáles son esos anhelos, esas necesidades, qué es lo que le importa al colaborador, y por otro, comunicas de una manera efectiva, ¿no? En la que el colaborador dice, la empresa me está tomando en cuenta, la empresa está haciendo el esfuerzo porque yo tenga esto o mis compañeros y yo tengamos esto, ¿no? Entonces, ahí es donde las empresas pues tienen que combinar, sí, el presupuesto, ¿no?, el tiempo
para hacer análisis, para echar a andar programas, implementar beneficios, pero por otro lado es cómo le estoy diciendo al colaborador que estos esfuerzos nos está costando para que también los aprecie, ¿no? Y entonces, pues hace precisamente que estas inversiones pues sean más efectivas para el colaborador, ¿sí? Eh, Cuando hablo, por ejemplo, de la compensación intangible y planteo el tema, ¿no? Típicamente con un financiero, me dicen, ay, sí, nosotros lo tenemos, porque mira, Tomás, aquí plantamos arbolitos en julio y agosto, y luego cada trimestre tenemos nuestro torneo de boliche y demás. Pero aquí hay un tema, ¿no? Y es mucho de entender la definición de la compensación intangible, que básicamente pues debe ser, o sea, yo como lo explico, Claudia, debe de ser el equilibrio perfecto entre el valor financiero que busca la empresa y el valor emocional que buscan las personas, en donde todos deben ganar y solamente abarca pues aquellos conceptos que se distinguen por ser razones suficientes para que una persona decida dejar la empresa o hacer carrera en ella, ¿sí? Entonces, cuando yo le explico justo esta definición al financiero, RH me lo entiende muy bien, ¿no? Y le hace totalmente sentido. Y cuando vemos estas gráficas de, oye, pues mira, el nivel de importancia está aquí y el nivel de apreciación, ¿no? Del colaborador por el esfuerzo de la empresa está aquí, te genera esto y lo otro. Cuando voy con el financiero, pues ahí es donde empieza a decir, creo que me hace sentido porque efectivamente, pues por ir a plantar los arbolitos o tener un torneo de boliche, pues eso no va a ser necesariamente que el colaborador se quede, ¿no? Pero si un intangible más poderoso, por ejemplo, el liderazgo, lo desarrolla a un nivel en el cual la gente se siente confiada, ¿no? Del líder que tiene. Si yo desarrollo una comunicación correcta para que el colaborador entienda los números de la empresa y entonces se sienta seguro, ¿no? Que tiene estabilidad en la compañía, eso es bien diferente, ¿no? Ahí sí ya empieza a tener un peso importante para que el colaborador compare y diga, a ver, me están ofreciendo en la casa de enfrente un 10% de incremento, pero yo estoy en una empresa estable, ¿no? Yo tengo un muy buen jefe, o sea, hablo con él y me permite, me ha ayudado. Aquí digo, no siempre, pero a lo mejor puedo pedir permisos y es con goce de sueldo, el ambiente de trabajo, en fin, vas construyendo esa propuesta de valor que realmente pues hace que la parte intangible sume, ¿no? Para conservar el talento. Entonces, obtener esta fórmula, o sea, exacta, que te diga, oye, es lo que tienes que hacer para conservar y atraer la gente que requieres, pues como en todo, ¿no? O sea, es un tema ahí de prueba y error, ¿verdad? Y siempre me dicen, oye, es que pues ir en esas pruebas, pues eso cuesta. Pero eso a final de cuentas es una inversión, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, Clau, no sé qué opinas. Esa es una inversión porque vas descubriendo la ecuación que para ti es exitosa, ¿no? Y en cambio, si tú dices, oye, pues yo nada más me quedo en la competitividad externa y veo los beneficios con cierta prevalencia y me enfoco en ellos, pues a veces no necesariamente tienen el resultado que tú quieres, ¿no? Digo, por hablar de uno de los beneficios que es muy caro para la empresa, ¿no? El seguro de vida, gastos médicos, todo esto, pues no siempre el colaborador lo valora, ¿no? A veces hasta te dicen, no, es que eso no me interesa tanto porque ni lo uso. A mí me genera mucha gracia porque, pues digo, es que realmente los gastos médicos, pues de hecho es para que no los uses, ¿no? Pero bueno, hay que ir transformando ese chip, pero definitivamente, o sea, el well-being y todo esto es una parte bien interesante que hay que desarrollar y descubrir más en las empresas. Aparte tienes que conocer a tu equipo de trabajo, las diferentes generaciones, cómo está formado, para ver qué tipo de beneficios son más interesantes para ellos. Así es, totalmente. Muy bien. Desde tu perspectiva actuarial, ¿qué riesgos y oportunidades detectas para las organizaciones que adapten proactivamente sus paquetes de compensación, las que vayan en la punta de lanza? Sí, mira, bueno, hablando o sea, como tal, la actuaría, pues tiene un peso importante en la cuantificación de riesgos, ¿no? De hecho, Sí. pues es a lo que nos dedicamos, a medir riesgos, ¿no? O sea, obtener indicadores estadísticos, hacer una gran cantidad de proyecciones que pues nos ayuden a generar precisamente pues escenarios frente a distintas contingencias, ¿no? Entonces, si esto lo trasladamos justo al contexto de cómo las reformas laborales hoy están impactando pues la compensación en México, te diría que tenemos pues varias contingencias que analizar, ¿no? Por mencionarte una, ¿no? El pasivo laboral.
ligado precisamente a la reforma del seguro social y al incremento de esta expectativa de vida, a lo que te mencionaba de que se espera ahí un 5% al menos en la nómina de personas con 60 años o más. Esto pues tiene muchas vertientes, ¿no? O sea, por ejemplo, por un lado, el que la Ley Federal del Trabajo pues no menciona que la edad avanzada pues sea una causante de rescisión del contrato, Claudia. Entonces, si la empresa requiere sustituir a una persona, ¿no? En esas edades, por la razón que sea, pues estaría obligada a indemnizar al colaborador. Entonces, una solución, por ejemplo, pues puede ser la formalización de un plan privado de pensiones, ¿sí? Aquí tendríamos que platicar con el financiero, ver cómo está hoy el reconocimiento de esas partidas contables y entonces ver qué alternativas hay, porque inclusive puede haber una alternativa de cero costo contable, ¿no? Y entonces ya le das la vuelta a toda esta situación que se está viviendo. Por ejemplo, si hablamos en temas de seguros, ¿verdad? En general, pues es medir los riesgos probabilísticos de cómo se está comportando hoy la siniestralidad en tu demografía. Por ahí tenemos, por ejemplo, una herramienta también que le llamamos Health Risk Analyzer, que es simular con muchos supuestos, pues las características de tu población, ¿verdad? Y ver en el corto, mediano, largo plazo a qué costos te puedes enfrentar, ¿sí? Hay algunas empresas que dicen, oye, a mí me interesa, por ejemplo, ya no irme por el lado de las pólizas tradicionales de gastos médicos y vida, sino más bien con un cash flow, ¿no? Combinado con un stop loss. Esto o sea, es muy funcional y puede ser muy bueno, por supuesto, pero para que te funcione, pues primero necesitas tener, por ejemplo, un programa robusto y alineado de well-being, ¿no? Que donde realmente pues estás ayudando a la gente, donde los cambios de hábito, de alimentación, en general, ¿no? De las personas ayuden a fortalecer su salud. Y entonces eso sí, ya en el transcurso de los años, pues te va manteniendo una estabilidad en los siniestros, ¿no? En el costo de las primas, etcétera. Entonces, es hacer muchas simulaciones de este tipo, ¿sí? Sobre todo para, pues, mejorar o tomar las mejores decisiones, ¿no? Y de ahí también nos vamos, por ejemplo, al efecto fiscal. Te decía hace rato, una de las reformas puede ser el incremento del aguinaldo de 15 a 30 días, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en empresas que hoy en día ya tienen implementado beneficios flexibles, ¿no? Y justo para flexibilizar, pues se van sobre el excedente de esas prestaciones legales, pues ya no las vas a tener, ¿no? Si ya el 30 van a ser las legales, pues ya no vas a tener ni siquiera un diferencial. Si hay empresas que hemos visto, ¿no? Las menos, que tienen 32, 33, hasta 35 días, pero pues ya con 2, 3 días de excedente a lo mejor ya no te alcanza para hacer o para optimizar, ¿no? Tus compras en beneficios que puedes deducir. El tema de la carga social, ¿no? Y no dejaría atrás, por ejemplo, el costo de rotación, Claudia. Siempre que nosotros hacemos simulaciones de los efectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de jornada laboral, de que si necesitamos incrementar en tanto el headcount y entonces la nómina sube tanto, pues previo es qué podemos optimizar, ¿no? O sea, dónde puede entrar el tema de tecnología, de optimización de procesos, en fin. Cuando ya no hay de otra, bueno, pues justo vemos el no hacerlo o no implementar tal prestación o tal beneficio, pues sí, o sea, no hacemos tal gasto, pero entonces el efecto puede ser tanto, ¿no? Entonces, después de ciertas simulaciones es siempre decir, el resultado es A y el no hacerlo es B, ¿verdad? Entonces, A es mayor a B, B mayor a A, y entonces ahí es donde, pues justo esos escenarios numéricos, pues es lo que te permite tomar decisiones, ¿no? Y ahí es donde, pues, participamos mucho los actuarios, ¿no? En hacer escenarios. Sí, la verdad es que todos estos análisis deben ser muy profundos para que puedas, porque no son decisiones fáciles ni son cambios que vas a estar haciendo a cada rato. Son cambios que tienes que bien pensar, ¿no? Así es, totalmente, sí, porque mira, te falla tantito y a lo mejor el efecto no es tan grande, pero cuando tú ya o sea, decides implementar a lo mejor cierto beneficio, cierta prestación que ya tiene un costo considerable y no haces escenarios, ¿no? Tanto positivos, neutros o negativos, pues ahí es donde, pues, pues no te va bien, ¿no? Definitivamente. Tomás, para ir cerrando nuestra conversación, viendo hacia el futuro cercano, ¿qué crees que será más determinante para atraer y retener talento? ¿Adaptarse rápido a las reformas o reinventar por completo la propuesta de valor al colaborador?
Mira, yo creo que van de la mano, ¿sí? Pero las reformas, desde mi perspectiva, pues están para cumplirse, ¿no? Digo, ya hemos hablado mucho de esto. Y la EBP, ¿no? Lo que es la propuesta de valor para el empleado, pues es más para construirse, ¿sí? Para desarrollar justo el ADN de la empresa, su marca empleadora, lo que la distingue, ¿no? En el mercado del resto de las empresas y justo lo que hace que los colaboradores pues tengan una percepción favorable, ¿no? Incluso candidatos de otras empresas pues que quieran trabajar ahí, ¿no? Algunas personas, yo te diría, por ejemplo, buscan el crecimiento acelerado, ¿verdad? Pero otras buscan la estabilidad. Entonces, esto va muy en línea a lo que decías hace rato, Claudia, el conocer precisamente la estructura, tus generaciones, etcétera, qué buscan, qué les interesa, y dentro de toda esta sombrilla de beneficios que puedes ir colgando, ¿verdad?, en tu propuesta de valor, cómo vas a mover esas decisiones del colaborador, ¿no? Ese engagement, pues para que esté contigo. Entonces, las reformas son algo que no nos podemos quitar, se tienen que cumplir sí o sí. La propuesta de valor hay que irla construyendo, ¿no? Y otra vez, no nada más es inversión, o sea, no solo es dinero, es tiempo, es ingenio, son muchas cosas. ¿Qué recomendaciones le darías a nuestra audiencia para que no se quede rezagada frente a los cambios laborales que se avecinan? Pues mira, yo te diría estar al día, ¿no? Estar informados, mucho de leer, ¿no? En estos temas que van cambiando día con día, escuchar especialistas, pues ser parte de ERIAC, ¿no? Digo, tenemos el mejor foro de recursos humanos aquí en Monterrey, entonces ser parte de ERIAC definitivamente, formar parte de grupos de RH, o sea, estar dentro de esta comunidad de comunicación, claro, es lo que yo sugeriría. Un gran assessment es que viendo este podcast, si se dan cuenta de que todo lo que mencionaste lo conocían, están bien informados. Si se dan cuenta que algunas de las reformas que mencionaste estaban ellos fuera de conexión, entonces sí meterse un poquito más a estar al día en lo que hay, en lo que se aproxima, ¿verdad? Así es, sí, definitivamente, claro. Tomás, pues de gran valor e importancia la información que nos has compartido. Agradecemos el tiempo que nos brindas en esta plática, así como todos tus aprendizajes. Al contrario, muchas gracias a ti, Claudia, por el tiempo, ¿no? Participar en este podcast y nuevamente a ERIAC por invitarnos, ¿no? A compartir pues información, conocimientos que ojalá sean de utilidad. Gracias, Tomás, de nuevo. Y muchas gracias también a nuestra audiencia. Los esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como ERIAC Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.